Eso, mira, eso va a ser un campeón de esa persona. Y yo decía, wow, eso qué tremendo, ¿verdad? Y yo recuerdo, hermanos, a veces mensajes carentes de palabra de Dios. A veces nomás usaba un versículo nomás para maquillarlo, ¿verdad? Para nomás que vieran que abrió la palabra de Dios y ya ese era el mensaje. Pero en realidad, hermano, eran mensajes positivos. Mensajes, hermano, enfocados en exaltar las emociones de la gente. De hacerlo sentir, hermano, como un campeón, ¿verdad? De hacerlo sentir, hermano, que lo único que a Dios le importa es usted. Que Dios, hermanos, está ahí en los cielos, ¿verdad? Esperando que nosotros abramos nuestro corazón, ¿verdad? Y cuando lo abrimos, Dios está ahí, hermanos, casi vuelto loco porque usted hizo, ¿verdad? Abrió su corazón para Él. Hermano, ¿quién no se va a sentir bonito de oír esos mensajes? ¿Usted se sentiría bonito, hermano? De saber que usted es la Coca-Cola del desierto de Dios. Amén. Hermano, ¿quién no se va a sentir así, hermano, de que usted es un especial? Imagínense, hermano, si a las mujeres cuando les hablan bonito, ¿verdad? Luego se ponen así como los guajolotas, ¿verdad? Como los... Reales. ¿Los qué? Pavorreales. Los pavorreales. Los pavorreales, ¿verdad? Que se esponjan y, ¿verdad? Sacan sus plumotas y todo eso. Imagínense, hermano, cuando una congregación o a hermanos le dicen, hermano, saque el campeón que está ahí, usted, ¿verdad? Usted es un campeón, hermano, ¿verdad? Usted, el Señor lo ha hecho rico, ¿verdad? Dios se hizo pobre, Jesús se hizo pobre para que usted fuera rico, ¿verdad? Y usted, hermano, todos esos mensajes queremos escuchar todos. Nos gustaban, hermano, esos mensajes. Amén. Pero, fíjese, tuve una experiencia yo, hermano. Esto lo he platicado muy poco. Estábamos ahí en la iglesita, hermano. Y la iglesia, hermano, en ese tiempo estaba a reventar. Estaba a reventar, nosotros ya andábamos buscando un lugar más grande, hermano, porque no cabíamos ahí, ¿verdad? Y, hermano, la gente seguía llegando cada domingo, los martes, los jueves, hermano, llegaba gente y llegaba gente. Hermano, hasta los días de oración, hermano, la iglesia estaba llena. ¿Te acuerdas? Los días de oración, hermano. Y, hermano, y toda la gente, en las oraciones, hermano, la gente danzando, la gente hablando lenguas, y wow, o sea, qué tremendo es. Un día, hermano, como hacíamos así como rotación así de que no, pues tú oras unos minutos y luego pasa otro a orar, y luego otro. Me tocó a mí, hermano, agarrar el micrófono. Cuando yo estaba orando, hermanos, oí una voz que me dijo, de eso te jactas. De eso te sientes orgulloso. Hermano, yo volteaba y veía la iglesia llena, hermano, y decía, wow, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que a los hermanos les gusta orar. Qué bonito que a los hermanos les gusta sentir la presencia de Dios. Qué bonito que los hermanos se gozan. Y, hermano, y esa voz me dijo, de eso te jactas. De eso te sientes orgulloso. Y luego yo me quedé así, o sea, con esa voz, hermano, que dije, pues, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Y sabe qué, hermano? Dios me empezó a mostrar, hermano, la vida de muchos hermanos así. Hermano, ahí dentro de la iglesia, hermano, de los que andaban danzando, los que andaban, hermano, hablando lenguas y todo, ¿sabe qué? Había adulterio, fornicación, adictos a pornografía, hermano, mentirosos, ladrones. Hermano, había gente, hermano, que estaba ahí, pero usted los miraba, hermano. Y la gente hablando lenguas, danzando, y wow, o sea, uno decía, qué bonita, maravillosa iglesia tenemos, ¿verdad? Cómo la presencia de Dios se manifiesta y qué glorioso culto. Hermano, cuando yo vi eso, y que Dios me dice, de eso te jactas, de eso te sientes orgulloso. Créanme, hermano, que a mí me dio tanto dolor, y yo caí de rodillas. Yo estaba así orando, además, hasta este mismo púlpito. Yo dejé el micrófono ahí en un lado, hermano, y caí de rodillas. Y yo le dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y sabe que escuché esa voz que me dijo, ¿sabes qué? Tienes que predicar mi palabra. Y yo pensaba que estaba predicando la palabra, hermano. Pero no. El Señor
Fíjese, esa voz me dijo, tienes que predicar mi palabra. Hermano, no es fácil. No es fácil, hermano. Pero algo que me llamó más la atención, hermano. Yo me acuerdo que yo le decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en mi pensamiento, hermano, se vino, no, pues voy a decirle a estos hermanos que están en adulterio, voy a decirle, desenmascararlos. Dice, no, lo único que tienes que hacer es predicar mi palabra. Nomás con que la prediques, mira, todo esto se va a acabar. Pero me dijo, ¿sabes cuál es el desafío de eso? De que te vas a quedar solo. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás listo para el desafío? Porque todo esto que miras aquí, quizás en poco tiempo no lo vas a ver más. Hermano, yo le dije, Señor, estoy dispuesto. Hermano, me empecé a meter en la palabra, en la enseñanza, me metí a estudiar en un instituto en línea y aprender de la palabra, hermanos, y todas esas cosas. Y mis enseñanzas, hermanos, de 20 minutos se convirtieron en enseñanzas de 1 hora, 1 hora y media, hermano. Pero enseñanzas bíblicas, hermano. Yo cuando empecé a estudiar la palabra decía, wow, ¿por qué no había estudiado esto antes? Esto ni lo sabía. Y entre más estudiaba, hermano, más quería compartir la palabra de Dios. Pero fíjese, el problema, hermano, fue la transición en la iglesia. La gente no aceptaba eso. La gente no lo aceptó. ¿Sabe qué pasaba, hermano? Fíjese, cuando yo estaba predicando, de repente miraba que los hermanos se empezaban a poner de pie y parecían moscas, hermano, pegadas ahí en la pared. Así, con sus Biblias y todo, ya sus bolsas y todo, y pegadas en la pared. Cerraba yo mis ojos, hermano, para orar. Se salían. Y de repente cuando estaba orando, de repente oía los carros, rum, 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 que pasaban todos, hermano. Y dice, ¿y qué pasó? ¿Cristo vino o qué? Pues no, ya se habían ido los hermanos. Y así fue, hermano, por varias semanas. Y hermano, y yo me acordaba, el reto es que te vas a quedar solo. Ese es el desafío que tienes. El desafío no es de que prediquen mi palabra o esto, eso es el principio. El desafío es de que vas a tener tú que soportar esto que va a estar pasando. La transición va a ser lo más difícil. Muchos no lo van a aceptar. Hermano, llegué a oír que decían, no, pues es que el pastor Freddy ya no tiene amor por las almas. Ahora se la pasa predicando en contra del pecado, hermano. ¿De qué uno puede hablar, hermano? De la Biblia, o sea, ¿cómo puede uno hablar de la Biblia, hermano, sin hablar en contra del pecado? La Biblia nos señala el pecado, de que nosotros tenemos que vivir en santidad, hermano. Y si no habla uno del pecado, hermano, entonces ¿qué habla uno? Amén. Hermano, se empezó a ir la gente. Un día, hermano, fíjese, yo me sentí bien mal, porque recuerdo que estábamos en un servicio de oración, llegó un hermano y se sentó ahí atrás, ¿verdad? Y pues ya se esperó que se terminara todo y me dice, no, este es el que está aquí encargado. Le dije, sí. Ok, me dice, pues yo mire, vengo porque el hermano, el copastor, dice, me dijo que en esta iglesia no tenían pastor, dice, y yo vengo para pastorear esta iglesia. Dice, mire, yo he levantado cientos de iglesias. Yo soy de El Salvador y dice, yo he levantado iglesias en Honduras, en Guatemala, en México duré unas cuantas semanas y levanté como 25 iglesias. Dice, ahorita vine aquí, dice, aquí Colorado, dice, y pues el Señor me trajo aquí, dice, a esta iglesia, y dice, necesito que me dé una lista de los miembros de la iglesia, me dé una lista de los hermanos que diezman y de los hermanos que no diezman. Y necesito saber dónde está la casa pastoral, porque necesito ahí cuánto va a ser el salario. Y le dije yo, hermano, nosotros no estamos buscando pastor. No, sí, el copastor me dijo que ustedes necesitaban un pastor, porque el pastor que estaba aquí no estaba, ya no estaba pastoreando. Dije, no, hermano, yo soy el pastor, le dije. Yo soy el pastor, y le dije, si usted está interesado en pastorear una iglesia, le dije, tenemos una obra allá en Mica. Dije, si usted está interesado, allá es donde necesitamos un pastor. Le dije, si usted quiere trabajar para el Señor, si viene con ese deseo,
tiene que ir para allá. ¿Y cuántos diezman allá? Hermano, dije, pues, ¿qué es lo que anda buscando? ¿Y tienen casa pastoral allá? Dije, no, dije, allá mire, dije, nosotros a lo mejor podemos ayudarle, ¿verdad? Unos cuantos días o meses para pagarle un apartamentito, para pagarle el local, ¿verdad? Que estamos rentando ahí. Digo, pero usted va a tener que trabajar, igual como lo hago yo. Va a tener que trabajar y va a tener que servir, o sea, andar buscando almas. Pues déjeme, veo, voy a consultarlo con el Señor. Y ya no lo volví a ver. Pero hermano, el desafío era ese, hermano, de que los mismos hermano, la transición fue lo más difícil, hermano, de que la gente pudiera aceptar la palabra de Dios. Mucha gente se salió, hermano, de la iglesia, se fue. No, pues es que el hermano Freddy ya no tiene amor, ¿verdad? Ahora se la pasa predicando en contra del pecado. Hermano, créame, cada vez que yo me pongo así a meditar, que recuerdo esas palabras que me habló el Señor, hermano, créame que yo digo, y a veces me ha entrado el desánimo, hermano, cuando veo la iglesia sola, cuando veo poca gente, que digo, pues, Señor, ¿qué hago ahora? Pero ¿sabe qué? Cuando yo recuerdo esas palabras que me dijo, ¿sabes qué? El reto va a ser de que tú permanezcas, a pesar de lo que pase. Pero ¿sabes qué? No se te olvide que yo estaré contigo. Hermano, cada vez que yo recuerdo esas palabras, digo, tengo que seguir esforzándome. Hermano, han venido pensamientos así de decir, no, pues es que necesitamos llenar la iglesia, o sea, ¿y qué vamos a hacer? Pero hermano, tengo que mantenerme firme. Y ese es el reto, hermano, para nosotros, de que tenemos que mantenernos firmes. Hermano, uno que quisiera, o sea, uno decir, no, pues necesitamos una iglesia llena, necesitamos mucha gente y todo eso. Pero hermanos, tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios, no a nuestros pensamientos. Amén. Y a veces la gente no entiende, hermano. A veces dice, no, pues es que, ¿por qué predican tanto, o sea, tantos versículos? A veces una vez me llamaron la atención, ¿verdad? Es que cuando usted está predicando los domingos, dice, es un culto evangelístico. Digo, ¿y qué es culto evangelístico para usted? No, pues los domingos es donde vienen las almas, ¿verdad? Donde vienen las almas y las almas se tienen que convertir. Dije, pero qué mejor con la palabra de Dios. No, pero es que nomás tiene que darles un versículo para que la gente, ¿verdad? Capte ese versículo que sea de salvación, y lo demás, ahí no tiene que meter estudios ni nada de eso. Le digo, pero es que yo voy a predicar lo que Dios me dé, no lo que usted me esté guiando, o lo que usted quiera que yo predique. ¿De dónde sacó que era un culto evangelístico? O sea, para usted, ¿qué es culto evangelístico? Y hermano, y créame que a veces, hermano, es una lucha, hermano. Pero nosotros, hermano, que estamos aprendiendo la palabra de Dios, también, hermano, va a venir también nuestro reto en nuestras vidas, de permanecer en la palabra o desviarnos, hermano, y darle a la gente lo que quiere escuchar, lo que quiere oír. Y darle a la gente, ¿verdad? Si te quieres oír de política, pues te hablamos de política. Si quieres oír de prosperidad, pues te hablamos de prosperidad. Si quieres hablar de esto, te hablamos de esto, hermano. Pero nosotros queremos escuchar palabra de Dios. Que esta iglesia sea guiada por el Espíritu Santo. Aleluya. Para eso, hermano, nosotros como líderes, como cristianos, hermano. Amén. A veces decimos, no, pues que los líderes son nomás los que están ahí, los que oraron la semana antepasada por ellos. No, hermano, líderes somos todos. Tenemos la responsabilidad y todos, hermano, un día vamos a dar cuenta delante de Dios por lo que Dios puso en nuestras manos. Amén. Póngase de pie, hermano.